Bueno, mi nombre es Gastón Garnica y voy a explicar qué es el conjunto de Cantor, ¿sí? El conjunto de Cantor es un fractal, la verdad, bastante interesante, como todo fractal, que se construye de la siguiente manera. Nosotros tomamos una recta, ¿sí? De antemano ya me disculpo, pero bueno, es la forma más fácil de poder explicar esto. Es una pizarra, tal vez se pierda cierta simetría si se quiere, o no van a ser tan exactos los dibujos, pero bueno, es la mejor forma de explicar un tema así. Es una línea recta que tendría de longitud, ¿sí? Lógicamente va a tener una longitud, nosotros tomamos como 1. Eso quiere decir que esto es un intervalo cerrado que iría de 0 a 1, ¿sí? Un intervalo cerrado. Esto se conoce como la etapa 0, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un cuadrito que lo vamos a ir armando acá, donde vemos las etapas, el número de intervalos remanentes, que se voy a explicar qué es eso, y la longitud de cada intervalo. Entonces, como expliqué recién, esa es la etapa 0, que tiene un intervalo remanente y la longitud de ese intervalo es 1, ¿sí? Ahora vamos a ir completando este cuadrito. ¿Cómo hacemos para ir a la etapa 2? La etapa 2 consiste en a la etapa anterior dividirla en 3 segmentos, iguales, obviamente. Entonces quedaría dividido así, ¿sí? Donde ya sabemos que la longitud entera es 0. Si yo sabemos que la longitud, el intervalo va de 0 a 1, quiere decir que la línea tiene una longitud de 1. Por ende, cada una de estas partes va a medir ¿cuánto? Un tercio, ¿sí? Es decir, va a tener un tercio y un tercio cada una de estas partes. Ahora bien, ¿de dónde van a ir los intervalos? Lógicamente, este primer intervalo va a ir de 0, eso estamos seguros. ¿Y dónde va a terminar este intervalo total? En 1. Es decir, acá hay 3 intervalos, todos cerrados, ¿sí? Que ya sabemos que va a empezar en 0 y va a terminar en 1, porque es lo que mide. Pero ¿cuánto va a ir cada uno? Bueno, este va a ir a un tercio, ¿sí? Este, lógicamente, de un tercio. ¿A dónde? A un tercio más un tercio. Queda 2 tercios. Y esto iría de 2 tercios a 1. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos el del medio, ¿sí? O sea, este no iría. Y nos quedamos nada más que con los extremos, ¿sí? Entonces, esta es la etapa 1. Entonces, si vamos ahora al cuadrito, que esta parte en negro es lo que ya está completado. En la etapa 1, ¿cuántos intervalos remanentes quedan? 2. Si tenemos 3 y anulo el del medio, queda 2. Y la longitud de cada intervalo, ¿de cuánto es? De un tercio, ¿sí? Ahora pasamos a otra etapa, a la etapa siguiente, que vendría a ser la etapa 2. ¿En qué consiste? En lo mismo que la anterior, ¿sí? Recordemos que esto tiene una longitud, voy a ir borrando, esto tiene una longitud igual a un tercio. Si repito el procedimiento, lo divido a 3, anulo el del medio, ¿sí? ¿Qué longitud va a tener? Bueno, van a ser, de nuevo nos vamos a quedar nada más que con estos intervalos. Esto va a empezar en 0, obviamente, y esto en qué va a terminar, en un tercio, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde iría? Y bueno, si a un tercio lo dividimos por 3, vendría a ser lo mismo que un tercio, vendría a dar un tercio por 3, un noveno, ¿sí? Por las dudas, un tercio por 3, no, un tercio por 3 no, perdón, es un tercio dividido 3, ¿sí? Sería un tercio dividido 3, que es lo mismo que 1 sobre 3 por 3, que daría un noveno. Entonces esto iría de 0 a un noveno. Este, que ya lo anulamos, iría de un noveno más un noveno, quedaría 2 novenos. Y esto va de 2 novenos a un tercio. Y lo mismo se repetiría para este, que no lo voy a hacer porque es lo mismo, irían los mismos, esto es lo mismo, esto iría lo mismo que acá, se anula y todo. Quedarían ¿cuántos intervalos remanentes? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces venimos acá y completamos. Los intervalos remanentes, ¿cuántos son? 4. ¿Cuál es la longitud de cada uno de esos intervalos? Ya lo dijimos. La longitud que tiene cada intervalo es de un noveno, ¿sí? Y ahora hacemos la etapa 3. Que la etapa 3, otra vez, es más de lo mismo.
pero ahora con este intervalo que queda acá. Este intervalo es pequeño, ¿no? Yo lo que voy a hacer es lo voy a ampliar para los fines gráficos, digamos, pero hay que entender que es como que lo voy a hacer a escala. A este lo voy a hacer en un tamaño más grande, pero la idea es la misma. Volvemos a dividirlo en 3 partes iguales. ¿Esta longitud de cuánto era? Era de 1/9, que es este tamaño. Como yo lo estoy haciendo a escala, esto también tiene 1/9. Entonces esto va a ir de 0 a 1/9. Y lo divido en 3, va a ser 1/9 dividido 3, que daría 1/27. Entonces esto va a ir de 0 a 1/27, este intervalo de acá. Este del medio iría de 1/27 a 2/27, que es igual a 1/27 más 1/27. Y este iría de 2/27 a 1/9. De nuevo, anulamos este de acá, ¿sí? Y esto que yo hice se repite para cada uno de estos. Esto quiere decir que esto que yo hice acá lo voy a hacer en 4 oportunidades. Entonces, ¿cuántos intervalos me van a quedar? Y bueno, tengo 2 más por cada uno de estos intervalos. Es decir, van a ser 2, 4, 6 y 8. Entonces, el número de intervalos remanentes en la etapa 3 es 8. Y la longitud de cada uno de esos intervalos va a ser de 1/27. Ya ahí podemos darnos cuenta de que está siguiendo una especie de patrón, digamos. O sea, si miramos la etapa y el número de intervalos remanentes, vemos que hay una relación matemática, ¿no? ¿Cuál es esa relación matemática? Y bueno, a simple vista uno mira y dice, bueno, yo me puedo dar cuenta que el número de intervalos remanentes es igual al número, o sea, el número de intervalos remanentes de una etapa n es igual al número de intervalos remanentes de la etapa n-1 por 2. ¿Sí? Es decir, yo podría decir que si tomamos como i la letra de los intervalos remanentes, yo me puedo dar cuenta que es igual a el i anterior, o sea, el i de una etapa n es igual, no sé por qué lo hago tan chico, ¿no? El i de una etapa n es igual al i de la etapa n-1 por 2. ¿Sí? Pero ¿qué inconveniente tiene esto? Y bueno, si yo vengo a vos y te pregunto, bueno, decime cuántos intervalos remanentes tiene la etapa 15, vos tendrías que hacer la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 14 y ahí recién multiplicarla por 2. No es conveniente, por lo menos humanamente. Ahora voy a demostrar que computacionalmente, es decir, informáticamente, es conveniente esta forma. Pero si hablamos en términos humanos, por así decirlo, para poder calcularlo rápidamente, ya sea con la calculadora o con la cabeza, es más fácil expresarlo como 2 elevado a la n. ¿Sí? O sea, n, el número de intervalos remanentes, es igual a 2, voy a hacer un poquito más grande, es igual a 2 elevado a la n, es decir, al número de etapas. Podemos ver que esto se comprueba con los valores que ya hicimos. 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8. Siguiendo esta lógica, 2 elevado a la 4, ¿cuánto daría? 16. ¿Sí? Y la longitud de cada intervalo, bueno, también podemos ver que tiene la misma lógica que el anterior, excepto que multiplicado por 3. ¿Sí? Vemos que va a 3, 9, 27. O sea, es el anterior multiplicado por 3. 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Tiene esa lógica. Pero, bueno, tenemos que expresarlo también a nivel de que yo pueda decirte cualquier etapa y vos me puedas decir la longitud que va a tener ese intervalo en esa etapa, sin necesidad de tener que calcular los anteriores. Bueno, la fórmula es 1 sobre 3 elevado a la n. Y tiene lógica porque a cada intervalo lo estamos dividiendo por 3 y va a ser directamente proporcional a la etapa en sí, va a ser la longitud que tenga ese intervalo. Si nosotros reemplazamos n con cada uno de estos, nos damos cuenta que es así. 1 sobre 3 a la 0 es 1, 1 sobre 3 a la 1 es 3, 1 sobre 3 a la 2 es 9, 1 sobre 3 a la 3 es 27, o sea, 1 sobre 27. Y si ponemos el cuarto, esto nos va a dar 1 sobre 3 a la 4, que sería 81. ¿Sí? Y así es como se completa
este cuadro, y así es como hallamos estas fórmulas que son las más importantes, para mí particularmente esta es la más importante, que es para determinar cuántos intervalos nos van a ir quedando en este conjunto de Cantor a medida que voy agregando, o en la etapa que yo necesite. Ahora, si hablamos de tener un algoritmo para esto, bueno, hay dos formas. Una, la más simple, digamos, que es que ingrese el valor de n y yo con esta fórmula ya la calculo, que es lo que yo decía, que humanamente es lo más rápido, pero a nivel computacional, ¿sí? A nivel algorítmico, podemos realizarlo de una manera mucho más elegante, mucho más compacta, mucho más entendible, tanto para el programador como para el que sea que lea el código. Pero, por las dudas, por si no se tiene conocimientos de programación, ¿sí? Para empezar, no voy a aplicar un lenguaje en particular, sino que va a ser un pseudocódigo. Cada uno después lo puede llevar al código que más le guste. Pero voy a empezar con una breve explicación de qué sería un algoritmo recursivo, porque en sí esto de los fractales se calcula de manera recursiva, es decir, es una función que se va llamando a sí misma hasta llegar a un caso base, ¿sí? Por eso voy a explicar primero cómo sería para un cálculo de factorial. Si yo voy a borrar lo anterior. Entonces, si yo digo, quiero calcular el factorial de un número, vamos a suponer que quiero calcular el factorial de 4. 4 factorial es igual a ¿cuánto? ¿O cómo lo calculo? Bueno, 4 factorial es igual a 4, ¿sí? Que está multiplicado por 3 factorial, ¿sí? Que es igual a 4 por 3 por 2 factorial, ¿sí? Que es igual a 4 por 3 por 2 por 1 factorial. Y yo sé que 1 factorial es 1. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24. O sea que así sé que el factorial de 4 es 24. ¿Sí? Nos damos cuenta que para saber el factorial de 4 tengo que saber cuál es el factorial de 3. Para saber el factorial de 3 tengo que saber el factorial de 2. Y para saber el factorial de 2 tengo que saber el factorial de 1. Y el factorial de 1 sí sé que es 1. Es el único valor que yo realmente sé cuánto vale. Por eso si nosotros hiciéramos un algoritmo recursivo para calcular el factorial de un número, sería, lo vamos a llamar a la función calcular factorial, ¿sí? Y acá podemos introducir, esta va a estar destinado al número del factorial que yo quiera poner. Va a tener un caso base, que va a ser calcular factorial cuando n valga 1, ¿sí? Y el resultado va a ser 1. Y abajo va a ser calcular factorial de n menos 1. Y eso va a ser igual a n multiplicado calcular factorial de n menos 1. Dejo un poquito más. Esa sería la idea. Básicamente lo que hace es, si yo quiero calcular el factorial, vamos a hacer con el mismo ejemplo de 4, ¿no? Si yo quiero calcular el factorial de 4, viene y dice, ¿calculo factorial de 1? No. Entonces saltea esa línea de código y viene acá. Y dice, esto no es calcular factorial de n menos 1, perdón, esto es calcular factorial de n nomás. Entonces dice, yo quiero hacer, vamos a introducir en n un 4, supongamos. Entonces dice, quiero calcular factorial de 4. ¿Ese factorial de 1? No, saltea esa línea. Calcular factorial de 4. ¿Es igual a qué? A 4, o a n, que sería 4, por, y llama a calcular factorial n menos 1. Es decir que 4, que era mi n, menos 1, 3. Y vuelve. Por eso es que llamamos recursivo. Entonces ahora mi n ya es 3. ¿Sí? Y dice, ¿calcular factorial de 1? No, calcular factorial de 3. ¿Es igual a qué? Es igual a n, que es 3, por calcular factorial de n menos 1. 3 menos 1 es 2. Entonces vuelve y llama ahora con 2. Si dice calcular factorial de 1, no. Entonces viene acá, calcular factorial de 2. ¿Es igual a qué? A n, que es 2, por calcular factorial de n menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces viene acá y dice calcular factorial de 1. Sí, o sea, este ya está en 1. Y dice, calcular factorial de 1, ¿cuánto es? Es 1. Entonces viene acá y saltea. Y termina. Ahí ya no hay más recursión. Por eso es importante que en este tipo de algoritmos recursivos siempre tenga un caso base. Este es el caso base. Es aquel que cuando llega, ya está, termina. No. Si yo no tuviese un caso base, esto estaría bucleando hasta el infinito. O sea,
jamás saldría de ese programa. Entonces acá luego lo que hace es multiplicar esto, 4 por 3, por 2 por 1, y así es como resuelve un factorial. Bueno, esta misma lógica, esto fue nada más que un algoritmo explicativo, para ver cómo funcionaría el algoritmo de calcular Cantor. ¿Sí? Va a ser un algoritmo muy parecido a este. ¿Sí? Se va a llamar, vamos a poner calcular Cantor. Y bueno, acá va a introducir su valor n. Después, el caso base va a ser calcular Cantor 0, que es igual a 1. Y calcular Cantor n va a ser igual a 2 por calcular Cantor de n menos 1. ¿De dónde saco esto? No es algo que yo invento, fue con lo que empecé prácticamente explicando en el video de la tabla esta. Que nosotros nos damos cuenta que el número de intervalos remanentes de una etapa n es igual al número de intervalos remanentes de la etapa anterior multiplicada por 2. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a suponer, para probar el algoritmo, que yo quiero calcular el de 3, ¿sí? El Cantor de 3. Entonces viene y dice, ¿calcular Cantor de 0? No, calculo el Cantor de 3. ¿Es igual a qué? A 2 por calcular el Cantor de n-1, es decir, de 3 menos 1, 2. Tacho y vuelvo acá, 2. ¿Calculo el Cantor de 2? No. Calculo el Cantor de 2. ¿Es igual a qué? A 2 por calculo el Cantor de n-1, es decir, 2 menos 1, que es 1. Vengo acá, calculo el Cantor de 1. ¿Es de 0? No, es de 1. Entonces calculo el Cantor de 1, que es igual a 2 por calcular Cantor, es igual a 2, por calcular el Cantor de n-1, es decir, 1 menos 1, 0. Entonces digo, ¿calculo el Cantor de 0? Sí, es 1. Entonces a mí me da que el cálculo del Cantor de n, que en este caso es 3, es igual a 2 por 2 por 2 por 1, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, por 1 es 1. Perdón, por 1 es 8. Entonces así vemos cómo ese algoritmo cumple. Digamos que nosotros pusimos la etapa 3, el número de intervalos remanentes es 8. Y esa es una de las aplicaciones que tiene este fractal, que se puede aplicar a nivel de programación, digamos. Que es un algoritmo muy elegante, es muy útil utilizarlo, es muy fácil de entender, muy fácil de compilar también. La verdad que es un buen algoritmo. ¿Qué va a pasar con esto? Porque está bien, todo muy lindo el algoritmo, pero ¿qué va a pasar cuando yo vaya haciendo n cada vez más grande? Bueno, obviamente cada vez vamos a ir tomando cada vez partes más pequeñas, ¿sí? O sea, acá estoy tratando de calcularlo medio hasta donde me permita el grueso del fibrón. Y bueno, y después ya se verían nada más que puntitos acá. O sea, ya sería muy difícil graficarlo con este fibrón. Pero así a simple vista podemos ver que a medida que n va tendiendo a infinito, es decir, que cada vez la etapa es mayor, el número de intervalos va a ser mayor. Va a crecer exponencialmente con la función de 2 elevado a la n. Y la longitud de cada intervalo va a decrecer, es decir, a medida que n va tendiendo a infinito, el número de intervalos remanentes va tendiendo a infinito y la longitud de cada intervalo va tendiendo a 0. Y bueno, además de verlo gráficamente, ¿sí? Que vemos que cada vez mayor la etapa, es decir, n es más grande, cada vez tenemos más intervalos y cada vez son más pequeños la longitud de dichos intervalos, también lo podemos ver en la tabla. Porque acá vemos que el número de intervalos remanentes es igual a 2 elevado a la n. Es lógico que va a crecer de manera exponencial cuanto más grande sea n. Si n tiende a infinito, la longitud de intervalos el número de intervalos, va a tender a infinito. Y acá vemos que n está sobre el denominador, es decir, que es 1 sobre un número que está creciendo exponencialmente. ¿Sí? Encima crece en la medida de 3 a la n. O sea, aquel aumentaba en 2 a la n y este decrece en 3 a la n. Eso quiere decir que el número de intervalos va aumentando, va tendiendo a infinito,
y la longitud de cada intervalo va tendiendo a cero, pero va tendiendo a cero mucho más rápido de lo que los números de intervalos tienden a infinito.